Azgunte zananuko nandi Girunei Torres aquí no pueden abrir ni viumo que conachan de Sierra Nevada de Santa Marta aquí no hacen y me pari guayua aunque Cartagena aunque zona panan en que man mame y guayua de política fiscal la aquí no ga vi origen de mari zeno geka andergan vi de mari nan no geka y guayua moga dia nan king askabi dun kare buka kwanan di askabi pinase kan pei ka de wa ko ni si nan nan hik maga no si varia an ka chana ki no gede ik za konsama ko ka de pei na bare banacha ye kana nan no isa ye kana nan no van no si varan ket na ka ki no ko ka vede ingin ini jung kena jinasing ingin kiasagi di masa ini si iwa jume nanu pakawa de maki nanganok no kangge de mini si koi zenu nana ni arunge zenu nana kazarang wasang ke tiga kanan pokok nangking sus nangwaring. Bueno, mi nombre es Virunei Torres. Vengo de la Sierra Nevada de Santa Marta al norte de Colombia. Vengo de uno de los ecosistemas que ha sido declarado por la UNESCO en el año 1972 como un ecosistema irreemplazable por sus características y biomas. Pues la Sierra Nevada de Santa Marta tiene diferentes especies endémicas como el jaguar, como el cóndor y otras especies que están en vías de extinción y que hoy los pueblos indígenas pues han preservado milenariamente. Sin embargo, los esfuerzos y a pesar pues de la voluntad internacional con estos tipos de reconocimiento como la declaratoria como patrimonio material de la humanidad o reserva de la biosfera, ha significado pues el reconocimiento a nivel internacional. Sin embargo, en eso se ha quedado, en el reconocimiento. Y los pueblos indígenas hoy pues han acudido nuevamente ante la UNESCO para solicitar que no solamente se reconozca el ecosistema de la Sierra Nevada de Santa Marta como patrimonio material de la humanidad, sino también los conocimientos. Y este es un principio que los pueblos indígenas siempre hemos venido queriendo que la sociedad mayoritaria pueda entender, y es que los conocimientos de los pueblos indígenas son necesarios para que la humanidad pueda coexistir. Creo que a partir de allí es donde exigimos que se respeten las diferencias, que se respeten las formas de vida de cada individuo, o ser humano, o comunidad o grupos sociales que existen. Porque cada uno de nosotros tenemos una misión en el territorio donde nos fue dejado por nuestros ancestros, por nuestra madre tierra, y cuando a alguna comunidad o grupo se le quita, digamos, estas herramientas para poder cumplir con su misión, pues hay un desequilibrio en el mundo. Y por eso, así como los pueblos de la sierra acudieron nuevamente ante la UNESCO para que se le declarara los conocimientos de los pueblos de la sierra como patrimonio inmaterial de la humanidad, en lo personal vi como un complemento con lo ocurrido con la sierra, que también fue declarado patrimonio material, y ahora los conocimientos como patrimonio inmaterial del mundo. Esto sin duda pues significa también una obligación para el Estado para proteger el territorio y los conocimientos y la cultura de los pueblos de la sierra. Y creo que es importante estos tipos de reconocimiento a nivel internacional, porque obliga al Estado de cierta forma a darle ese alcance que nosotros siempre hemos pedido, y las figuras internacionales han sido una herramienta para nosotros poder defendernos o hacer un contrapeso a las políticas de gobierno del Estado, que muchas veces van en contra de los principios de los pueblos indígenas, y que estas figuras nos han ayudado a dar ese peso, como el convenio 169 de la OIT,
lo que se refiere a las consultas previas y a lo que se refiere también a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que habla sobre la facultad o la autonomía que tienen los pueblos indígenas en sus territorios. Estos tipos de declaraciones universales pues han sido instrumentos, herramientas necesarias para poder proteger nuestros derechos, y creo que hacia ese objetivo tenemos que avanzar todos los pueblos indígenas, buscar herramientas o figuras internacionales para poder sacar adelante la protección de nuestros territorios, de nuestra cultura, de nuestros principios. Pues hoy en Colombia actualmente pues estamos buscando que el Estado colombiano reconozca a los pueblos indígenas esa autonomía a través de una figura, la misma que tienen las entidades territoriales como las alcaldías y gobernaciones. Sabemos que no es una tarea fácil, siempre que los pueblos indígenas, por ejemplo en la ley 89, se nos consideraba aún salvajes, y solo hasta el 91 pudimos ser reconocidos como personas que también tenían capacidad y autonomía, y que tenían unas formas diferentes de ver el mundo, pero que ello no significaba que fuéramos unos salvajes o que no tuviéramos capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Y eso es la lucha que nuestros mayores han dado, y yo como joven del pueblo arhuaco también creo que es un legado que he recibido de mis mayores, de mis ancestros y de los mamos, que son los sabios espirituales, para seguir manteniendo y defendiendo esos principios, y que el Estado colombiano y ojalá a nivel internacional se pueda avanzar hacia el reconocimiento de esa figura de los pueblos indígenas, y que sean considerados pues sujetos de derechos y de especial protección, bajo el entendido pues de lo que mencionaba hace poco, que es necesario que se protejan los conocimientos. Y cuando hablamos de conocimiento, pues también es el conocimiento sobre el manejo que le damos a los territorios, a esa conservación y preservación ambiental que nosotros tanto le aportamos a la humanidad. Ese respeto de lo sagrado que tenemos, pues es lo que ha permitido que los pueblos indígenas pues hoy en día pueda albergar pues la mayor parte de la biodiversidad. En Colombia pues cerca del 35% del territorio colombiano está en manos de los pueblos indígenas, y por ello siempre le hemos dicho al Estado que tenemos que ser parte de las decisiones que se tomen a nivel nacional e internacional. El Estado colombiano tiene que llevar pues la voz de los pueblos indígenas, porque de otra forma pues no va a ser posible que se puedan desarrollar los compromisos al que el Estado se compromete con otros países. Y con ello me refiero, por ejemplo, a los distintos espacios de participación, como la COP28, que ha sido muy problemático por cuanto el Estado colombiano ha asumido una serie de compromisos sin tener en cuenta la voz de los pueblos indígenas, y lo que hace es llegar con políticas que atropellan en los territorios a los pueblos indígenas, y que también ha significado una falta de seriedad pues, por parte del Estado colombiano para poder cumplir con esos compromisos. Entonces, actualmente pues hemos venido solicitando que se nos permita estar en esos espacios de toma de decisiones o de compromisos que el Estado asume, porque el diálogo no debe ser entre líderes, sino el diálogo debe ser entre la sociedad, entre las personas que realmente viven en los territorios, para que realmente haya un compromiso real y efectivo, porque de lo contrario pues se está vulnerando el derecho, uno de los derechos fundamentales, que es pues la participación, y pues eso es lo que los pueblos indígenas actualmente estamos buscando, que seamos partícipes y nuestros propios voceros en los diferentes espacios. Creo que la Constitución Política del 91 pues abrió el escenario para que nosotros pudiéramos participar bajo nuestras figuras de gobierno propio. Actualmente los pueblos indígenas tienen su autonomía, sea a través de figuras de resguardo, de asociaciones, de cabildos, pero el Estado ha abierto como ese margen de posibilidades para que los pueblos indígenas puedan gobernarse dentro de sus territorios. Y creo que el Estado hoy tiene la gran responsabilidad política y también jurídica
de conformar las entidades territoriales indígenas para que los pueblos indígenas no solamente se les dé esa autonomía en sus territorios, pero sin un presupuesto fiscal, por ejemplo. Los pueblos indígenas le están aportando al mundo y pues esperamos que los pueblos indígenas también puedan ser retribuidos en esa protección ambiental que hemos ofrecido, y que el Estado, muchos de los aportes que recibe, pues ojalá se puedan hacer inversiones directas entre los territorios, no para destruir el territorio, sino más bien para fortalecer los conocimientos ancestrales en cuanto a la protección de la misma, de lo sagrado, de lo espiritual. Y esa es una de las apuestas que tenemos con este nuevo gobierno, que se constituya las entidades territoriales indígenas en muchas zonas o territorios indígenas, porque ello abre paso a que los pueblos indígenas tengan manejo directo sobre los diferentes temas de educación, salud y vivienda, ya que pues hasta ahora ha funcionado bajo enfoques diferenciales, pero eso no es lo que los pueblos indígenas necesitan y no es una solución de fondo, porque por ejemplo la educación hoy en día lo llaman intercultural, sin embargo es más lo occidental que aprenden, pues, digamos, las nuevas generaciones o los estudiantes, y se requiere que la educación sea propia y que las comunidades indígenas puedan fortalecer esos conocimientos. Y asimismo, pues he venido participando, llevando la voz de los pueblos de la sierra y también del pueblo arhuaco en diferentes escenarios que tienen que ver con los temas ambientales, y creo que seguiré haciéndolo hasta tanto la vida me lo permite y también la madre tierra así lo quiera. Pues aprovecho para saludar a todos los oyentes y espero haber dejado algún mensaje positivo de todo lo que he hablado hasta ahora, y ojalá también puedan acercarse a los pueblos indígenas y entender la forma en que ven el mundo, la forma en que vemos la madre tierra, y que puedan aprender algo de nosotros también. Sabemos que la sociedad mayoritaria tiene avances importantes con la ciencia, pero los pueblos indígenas tenemos otras formas que también son válidas de ver el mundo, y que nos gustaría que alguna persona la pueda compartir y también la pueda poner en práctica, porque somos pueblos originarios milenarios que hemos preservado nuestras formas de vida, y esperamos que así lo reconozca la sociedad mayoritaria, y en ese marco pues se garanticen todos los derechos que sean necesarios para nuestra supervivencia. Muchas gracias. Gracias, Yurunay. Bueno, acá tenemos una experiencia, tradición en este canal, donde te planteamos unas palabras y tú dices lo que llegue a tu corazón. Entonces, la primera palabra va a ser agua. Se me viene a la mente lo sagrado. El agua representa a la mujer, y cuando me mencionan el agua enseguida pienso en la mujer. Bueno, pagamento. Cuando me dicen pagamento pienso en la forma en que yo le retribuyo a la madre tierra por todo lo que ella me brinda a diario, ¿no? El sol, el agua, el aire, todo lo que ella nos ofrece a diario, pues el pagamento es una forma de retribuir todo lo que nos da. Fuego. Cuando hablamos de fuego, me hace pensar en lo positivo, en la luz, ¿no? Y es que para los pueblos indígenas, por ejemplo, decimos que es el padre fuego o el padre Buncuacuqui, el sol, porque decimos que es el que nos ilumina a todos sin distinción, ¿no? Como todo padre que dicen que a todos los hijos los quiere por igual, y así es el sol, ¿no? El sol ilumina a todos por igual, no diferencia color, no diferencia cultura, a todos nos ilumina de la misma manera. Mamo. Mamo son pues sabios espirituales, nuestros guías, nuestros orientadores de toda nuestra existencia, y que son necesarios para que nosotros como pueblo, es lo que yo siempre digo, es la biblioteca humana de los pueblos indígenas. Sierra. Sierra, pues se me viene a la imagen el pico Colón o pico Simón Bolívar, como le dicen,
los picos nevados de la Sierra Nevada, que es uno de los ecosistemas pues más altos del mundo, más de 5.700 metros sobre el nivel del mar. Hace acordar todo ese digamos, ecosistema y esa riqueza natural que tenemos allá. Aire. Cuando hablamos de aire, nosotros pensamos, yo pienso en los árboles, ¿no? Pienso también esos espacios de diálogo que a veces tenemos en la sierra, o cuando subimos a esos cerros, sentir el aire fresco, ¿sí? Es una de las maravillas que tenemos en la sierra. Comunidad. Comunidad es el vínculo, ¿sí? Somos una sociedad minoritaria, sin embargo, pienso a esas reuniones que siempre nosotros nos congregamos para hablar, por ejemplo, sobre los pagamentos que debemos hacer, para decir cómo está la sociedad, para recomponer. La comunidad es la que mantiene ese calor, ese vínculo, esa unidad que existe hoy en los pueblos indígenas. A pesar de ser grupos minoritarios, somos muy unidos y eso es lo que nos ha mantenido hasta ahora como cultura. Madre Tierra. Cuando hablan de la Madre Tierra, pienso en lo sagrado y en el respeto que debemos tener hacia ella. Uno es como un niño, ¿no? Un niño, y que la madre lo está viendo todo, y que ella merece respeto, y ella espera mucho de nosotros, ¿no? Así lo veamos como tierra. Espiritualmente ella es la madre y ella es la que nos envió a este mundo. Así como la mujer cuando tiene un bebé, el niño nace, crece, muere, pues la Madre Tierra también nos tiene esa misión. Bueno, unas últimas dos. Origen. Origen me hace pensar mucho la palabra Senzare. Senzare es el origen, ¿no? El origen cuando el ser humano pasó de ser espiritual a ser material, ¿sí? Entonces siempre decimos que Senzare es antes de la luz, ¿sí? Antes de que llegáramos a la luz, antes de que nos materializáramos. En eso pienso cuando hablas de... Bueno, y una que tenés en la mano, te voy a preguntar, Poporo. Bueno, el poporo, más que ser un elemento o algo material, el poporo para nosotros representa también la mujer, ¿sí? Nosotros espiritualmente concebimos el poporo como esa compañera permanente que nos acompaña en todos lados. Así no tengamos una mujer al lado, porque pues es una unidad también para nosotros. Es necesario que la mujer y el hombre coexistan, porque ella es la unidad y es la que sostiene al mundo, ¿no? Es como la madre tierra con los árboles. Los árboles, digamos, la tierra mantiene a los árboles, entonces para nosotros la mujer es el que sostiene al hombre. Entonces este poporo representa a nivel espiritual la mujer y es lo que me mantiene hoy, digamos, que pueda yo caminar tranquilo, que pueda viajar, ¿sí? Porque sé que la mujer me está cuidando. Y eso es lo que representa el poporo.